Buenísimas tardes, queridos, queridas. ¿Cómo estáis? Nosotros, pues, con una de estas obligaciones que nos gusta cumplir, que es romper con las convenciones sociales. Efectivamente, vamos a hablar en el día de hoy, en la tarde de hoy, de los muchos modelos de familia diversos que existen, porque ya sabéis que esta estructura, ¿no? Esta estructura que lleva implantada pues, muchísimos siglos, muchísimos años, parece que está hecha para un modelo concreto y no, realmente existen muchos tipos, muchas familias diversas y precisamente como Dios los cría y ellos se juntan, que dice el refrán, pues me he rodeado aquí pues, de unos jóvenes maravillosos y guapísimos y guapísimas todas, que queréis que os diga, que es que damos hasta asco. Para hablar precisamente pues, de todos esos modelos familiares alternativos que cada vez bueno, pues, se normalizan y se visibilizan más, que es lo que tendría que ser. A mi izquierda tenemos a Gabriel Santos, él es estudiante. Sí. Hola. Y bueno, pues Gabriel, cuéntanos un poquito por qué estás aquí. Bueno, pues yo ya me has presentado, soy Gabriel y... Estás buscando tu cámara un poco, Gabriel. Es que no sé para dónde mirar, hay tanto de Puedes que... mirarme a mí también, vale, o sea... sí. Que, bueno, no soy un bot, no soy reptiliana, claro. Vale, que bueno, que tengo dos padres, tengo una familia monoparental y bueno, me adoptaron cuando tenía 2 años desde Rusia y bueno, llevo viviendo aquí ya toda mi vida con ellos y tranquilamente. Y tranquilamente, además te hemos visto que has hecho participación y visibilización de... Sí, todo lo que he podido. Todo lo que has podido, porque crees que todavía existe un alto estigma respecto un poco, de tener... Sí, sí, obviamente no está integrado un poco del todo, ¿no? O sea, con respecto a unos años sí, pero por ejemplo en mi caso, pero antes no y ahora pues sigue habiendo todavía un sector de la sociedad que pues no lo entiende o no lo acepta. O sea, por ejemplo, tú cuando estabas en el instituto, en el colegio, lo que sea, y tú decías, pues mis padres, mi padre y mi padre, de alguna forma la gente se sorprendía, lo normalizaba o a nadie nunca le ha llamado la atención. La gente al principio se suele sorprender, ¿no? Porque no te lo esperas, pero bueno, luego la mayoría de casos se ha normalizado perfectamente y he convivido con el resto de la sociedad en perfecta armonía. Me puedo suponer, claro que sí. También nos acompaña Clara. ¿Cómo estás, Clara, querida? Muy bien. También estudiante. No Sí. sé si quieres añadir algo más de tu persona. Yo estoy aquí porque pertenezco a una familia numerosa. Soy la pequeña de una familia de 10 hijos. 10 hijos. Sí, tengo 9 hermanos mayores. ¿Y qué tal se lleva a ser la pequeña de esa familia? A mí me ha gustado mucho ser la pequeña. Sí. No sé, me llevo muy bien con todos, hasta con la mayor, que nos llevamos 18 años, pero igualmente hay mucha unión entre todos, entonces yo siendo la pequeña, muy bien. O sea, que crees que también has nacido justo en la posición óptima. O sea, quiero decir que a lo mejor Sí. la posición 5... 5, el del medio, el mayor tiene que cuidar, pequeña, bien. ¿También muy estigmatizada? Sorprende y siempre hay algunos comentarios que siempre hemos hecho caso omiso porque es como el típico comentario así de gracia, pero al final siempre aceptada por la sociedad, aunque siempre es un shock para la gente porque quizá ahora algunas familias numerosas de 5 o 6 dices es sorprendente, pero igualmente dices bueno, pero 10 encima es como un buen número. Es un buen número, sí, la verdad. A ver, es redondo de todos modos, Sí. O sea, sacar eso en un examen pues no está mal. Tenemos también en el Zoom a la compañera Vicky Ocean, estudiante de máster. Victoria, ¿cómo estás, querida? Muy bien, aquí estamos. Muy contenta de estar aquí. Qué alegría de tenerte. Fíjate, me llama la atención el cuarto donde estudias o donde nos estás recibiendo. Tiene un poquito de todo, ¿verdad, querida? Sí, bueno, normalmente estoy orientada a otro lado que es más minimalista, pero es que me daba la luz en la cara y parecía gusiluz, entonces digo, mejor giro. Está perfecta. Cuéntanos, Victoria, ¿por qué estás esta tarde aquí con nosotros? Pues mi caso es un poco más largo de explicar, voy a intentar resumir. Viví desde que nací hasta los 9 con mi madre solo y después pues, falleció mi madre y me fui a vivir con mi padre, que no le conocí hasta que no tuve 10 años, que me fui a vivir con él. Y por eso estoy aquí. Desde luego. Pues también hablaremos de, efectivamente, esos procesos de adaptación, ¿no? De flexibilidad que tiene también que adquirir en un momento en el que a lo mejor la sociedad tampoco te sabe dar una respuesta, ¿no? a esa situación. También nos acompaña Ana Yuhan. Ella es maquilladora profesional y también esteticista. ¿Qué tal estás, Ana, querida? Hola, pues muy bien. Pues nada, lo que tú decías, soy Ana, soy maquilladora y pues soy adoptada. O sea, soy gallega porque soy adoptada, he venido a España, a Galicia, pues con 1 año y medio, no sé si era 1 año y medio o 2 años, porque me lío con las fechas con mi hermana. Y nada, eso, que a la gente le parece súper raro, extraño y súper
no sé, súper curioso. Bueno, desde luego. Además, me imagino, Ana, que también sufrirás la interseccionalidad de ser una persona racializada. O sea, que nos Claro. ha añadido a que cuando hablas en gallego, más ser adoptada, más una serie de cosas que nos contarás también. Sí, se junta, hay un mix ahí al final. Bueno, pero desde luego lo llevas con hashtag una sonrisa, que diría Ana Guerra. Nos has recibido con una sonrisa, al menos. Sí, sí, yo sí, siempre. Volveremos luego después, Ana. Muchas gracias. También nos acompaña por aquí Lorena, que también eres estudiante. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, ¿Qué tal el arranque de curso, hija? bien. Hoy he tenido la primera clase oficial y he venido directa aquí. Primera clase de baraja oficial, pero bueno, esa es la de que no pones nada, ¿no?, en el folio. No, esa ha sido la primera ya de dar clase. Ah, o sea, vaya tuve la sapos. presentación ayer, bien, y hoy ya... No pierden el tiempo con el plan Bolonia, querida. Nada. Esto es así, esto es una realidad. Cuéntame por qué estás aquí. Yo estoy aquí porque a mí me han criado mis abuelos, o sea, yo tengo mis padres, se divorciaron cuando yo era muy pequeña y pues al final, aunque yo tengo relación con ellos y paso mucho tiempo con ellos, con quien más tiempo paso al final es con mis abuelos, que son los que me recogían del colegio, me llevaban al colegio, me levantaban por la mañana y desde hace 4 años vivo ya en su casa con ellos. Con tus abuelos. Sí. ¿Y qué tal es la relación? Muy bien. Bueno, ya nos contarás. ¿Les llevas por donde quieres? ¿Te miman mucho? A ver, mis abuelos son muy estrictos, pero no sé, al final yo soy su nieta, no soy su hija y al final pues soy más mimada, sí. O sea, que les toreas un poquillo, que se dice No también. les toreo que me llevan, Que... me llevan recta, pero sí que es verdad que pues intento un poco razonar con ellos, que ya los tiempos pues no son los mismos, salir de fiesta, llevar una vida sociable, tener amigos. Bueno, es Es que hay algo un, que hay no- un saltillo generacional, Sí, claro, es que obviamente. yo creo que esa es la principal diferencia entre que te críen tus abuelos y que te críen tus padres. Obviamente. ¿Qué edad tienen ahora tus abuelos? Sí, se puede decir. 70 y pocos, bueno, uno Bueno. 72, otro 74. Bueno, sí, pero claro, ahí ya... Sí, pero- claro, pero tú tienes 20, o sea, Sí. so, claro, efectivamente, otro rollo. Y bueno, también nos acompaña nuestra querida Inés, a la cual pues, se robó la pegatina. O sea, Sí. y se ha caído la otra por aquí, hija, yo qué No sé. está por aquí, es verdad. No está por aquí. Inés, nos acompañaste en el programa de maternidad, de mamás. Bueno, pues también yo creo que tú tienes un caso un poco particular que compartir con nosotros y que también está muy invisibilizado socialmente, Sí. que es el caso de las familias monoparentales. Sí, yo soy madre soltera, tengo un hijo de 2 años y bueno, pues realmente creo que la sociedad alrededor mío está muy aceptado y está todo el mundo súper contento, o sea que no es un caso extremadamente en el que me sienta estigmatizada por alguna razón. Pero bueno, creo que existe mucha presión en torno a la presión familiar por encontrarme un novio o por juntarme con alguien, porque creen, o sea... Que no estás completa si tú no vives tu vida con tu hijo tranquilamente. Sí, me lo ha llegado a sin- decir mi madre. Sí, Sí, ¿eh? sí, sí. Esa frase literal. Sí, exactamente. Qué barbaridad. Incluso los vecinos de mi madre siempre le están preguntando que por qué no tengo novio, etcétera. O sea que bueno, un poco de estigma sí que hay, sí. O sea, hay estigma Solo ya- que a mí me entra por un oído y me sale por el otro. O sea que... Plus presión social de, pues eso, tienes que ponerte a currar. Bueno, exacto. Yo ahora de hecho estoy currando y pues no me preguntéis cómo, pero me estoy apañando para sobrevivir, trabajar, estudiar lo que tengo que trabajar, cuidar de mi hijo que tiene 2 años y... Luces increíble, la verdad, qué Eh, energía, hija. Sí, bueno, el maquillador. No, pero espectacular. ¿La poronda cómo va? Bien, bien, bien. De salud mental, bien. Lo tenemos todo en esta mesa, entonces, Todo. pues... Soy perfecta. Vamos a arrancar un poquito pues, haciendo una pregunta de qué es para vosotros la familia. Gabriel. Pues bueno, para mí la familia pues es básicamente, bueno, a ver, hay 2 tipos de familia un poco, ¿no? Los que te crían y los que están contigo, ¿no? Que ahí tus padres, tus abuelos o quien sea. Y pues bueno, esa familia pues un poco nos elige, ¿sabes? Creces y te toca, sea bueno o malo, estar con ellos, ¿sabes? Y bueno, luego creo que hay otro tipo de familia que ya un poco la que vas eligiendo a lo largo de tu vida. Y pues buenos amigos o personas de referencia que pues piensas que te inculcan algún valor y tal y que, pues yo qué sé, les quieres de una forma más especial que a un amigo o un conocido, ¿sabes? Entonces, pues es un poco tu entorno y con quien te sientes cómodo y quien te cría y quien te ayuda, tal.
lo típico. Has dicho una cosa que me ha parecido llamativa, que es, bueno, la familia, te guste más o menos, es como un poco tu familia, o sea, por eso, en el tipo de modelo familiar, por así decir, de tus padres, ¿correcto? Bueno, en general no... O sea, en general, no, digo como has dicho, como hay dos familias, una que sea claro, bueno sí, o o sea, malo, claro. es la que te ha tocado, Sí, sí, sí. ¿correcto? Que son tus padres. Que son tus padres, efectivamente. ¿Y qué pasa si son malos padres? Pues es tu familia, o sea, yo creo que al final es tu familia. Ahora, que tú quieras tener una relación con tu familia o no, ya depende un poco de ti, pero al final, o sea, es tu familia porque son, bueno, o sea, o los que te han criado, o los que te han tenido, o... Luego ya que tú decidas, estoy con ellos, no estoy con ellos, pero son tu familia. Luego ya, cuando creces y creas tu propia familia, pues tu pareja, tus hijos, ahí ya sí que esa es la familia que eliges. En tu caso, por ejemplo, ¿tú vas eligiendo cuándo quieres y cuándo no quieres estar? Yo tengo mucha suerte en ese sentido. Yo elijo bastante a mi familia y con quién quiero pasar mi tiempo y creo que en eso tengo mucha suerte. Hace poco, Victoria, hasta hace poco, por así decir, la sociedad nos ha hecho creer que solamente existía una estructura familiar posible. ¿En algún momento, Victoria, te has sentido diferente al resto? Sí, yo en todo momento. De pequeña me preguntaban que por qué no tenía papá, porque yo no conocía a mi padre, como he comentado. Luego me preguntaban que cómo era vivir con la mujer de mi padre, que si era una madrastra malvada como en La Cenicienta. Yo en todo momento, en ningún momento he tenido como una familia que no suscitase preguntas, por así decirlo. Pero eso ha hecho, por ejemplo, que me formé un concepto de familia como mucho más subjetivo, yo creo. Para mí la familia no es con quien estás relacionado de sangre, porque, por ejemplo, la mujer de mi padre para mí es mi madre. A mí esa mujer me ha comprado sujetadores y quien me compra sujetadores es mi madre. Entonces, para mí es algo mucho más subjetivo, que se trata más de quién está ahí y quién no. Vaya. Una cuestión de piel, absolutamente. Victoria, ¿tú crees que, perdón, Ana, ¿crees que la genética en estos casos juega un factor determinante? No. O sea, mi familia ahora mismo mi familia desde que tengo un año son mi padre, mi madre, mi hermana, mis padrinos que viven al lado y bueno, ya porque mis padres no tienen hermanos, no tengo tíos. Pero bueno, o sea, quiero decir, compartir sangre o no con tu familia para mí es una tontería. Y el tema de antes, que era de tu familia que no se porta bien contigo, pues sigue siendo tu familia igual, pero tener lazos de sangre con alguien no significa tener que tener un trato con esa persona. Yo si lo hablas así fríamente, pues sí que tengo familia en China, porque alguien me ha tenido que parir allí, pero no lo considero familia. Yo cuando hablo de familia hablo de mi madre, que es rubia, ¿sabes? Absolutamente. Entonces, dirías que para ti pues no significa nada el factor biológico. No, claro que no. ¿Has sentido alguna vez, Ana, por ejemplo, o también Gabriel nos puede decir, la necesidad de contactar con tus progenitores? Yo, o sea, por contactar en plan melancolía, drama, etcétera, no, porque a mí es algo que me da exactamente igual. Por curiosidad, pues sí, claro. O sea, si ahora me dicen que mis padres biológicos están a la vuelta de la esquina, pues claro que me iría a tomar un café con ellos, a preguntarles 1000 cosas y a estar hablando un mes de por qué, de tal, de cual. Pero no sé, o sea, no es que me quite el sueño no conocerlos. O sea, la verdad es que me da igual. O sea, solamente pienso en el tema cuando me sacan estas preguntas, pero si no me da exactamente igual. Totalmente. Gabriel. Pues yo tengo una respuesta igual que la tuya, la verdad. Porque nunca, o sea, ya ves, es que no... O sea, te lo planteas y tal y pues a algún momento, pues yo qué sé, pues dices, ¿por qué he acabado aquí, sabes? En plan, ¿y qué habría pasado si me hubiese quedado en Rusia o lo que sé? Pero a nivel emocional muy fuerte o que tenga muchas dudas o tal, pues tampoco. Entonces duermo bien, me levanto bien y ya está. Sí, claro, o sea, que obviamente se os ve gente absolutamente funcional. Pero bueno, que me imagino que estas son unas preguntas que a la gente que tenéis enfrente en ocasiones pues le ha podido surgir. No, sí, obviamente. Y a ver, yo conozco casos personales de gente adoptada o en acogida que... Claro, es que la acogida es diferente, ¿eh? Porque la sí, acogida... pero incluso a nivel de adopción que sí que han tenido como más curiosidad, o sea, como más... Sí. No, o sea, no es una curiosidad...
Sí, una curiosidad un poco más que pasa más de curiosidad, ¿sabes? Que un poco necesidad tal de no saber quién eres y tal, pero es muy poca la gente que conozco así. ¿El qué, Ana? Que digo que hay gente como que si no sabe quién es su madre y su padre y si tiene hermanos o si no es como pérdida de identidad. Vivo desde hace 25 años en esta casa pero no sé quién soy, ¿sabes? O sea, yo creo que hay gente por ese camino que a mí desde luego para nada... Yo no soy en ese caso, pero sé que hay gente que es adoptada y no sabe quién es su madre desde hace 25, 27, 30 años y como no sabe quién es su madre, su padre, su hermano, su tal, es como que no sabe quién soy, dónde estoy y a mí eso me parece una tontería. O sea, a ver, hay casos y casos, ¿no? En el mío, desde luego, que a mí me da exactamente igual. Clara, ¿qué es para ti la familia? Para mí la familia es la gente que te educa, te cría, te quiere y quiere lo mejor para ti. Aunque a veces no sea la mejor elección, pero siempre van a querer lo mejor y para mí eso es la familia. Y en ese sentido, Clara, por ejemplo, vosotros que tenéis una familia particularmente grande, ¿ha habido roles que, por ejemplo, hayáis desempeñado o hayan desempeñado hermanos tuyos, pues prácticamente pues de padre, madre, en un momento determinado en el que tus padres se tengan que ausentar a trabajar o que no pueden estar? ¿Algo distinto que a vosotros os haya llamado la atención y sobre todo al resto? Un dato curioso es que casi ninguno fuimos a guardería. Siempre tuvimos a una chica que nos cuidaba e intentaban eso, porque decían que al principio, mis padres siempre dicen que al ser muy pequeños es mejor en casa, no sé qué. Y luego, por ejemplo, yo siempre digo que mi hermana mayor es como mi segunda mami, porque es eso, ha estado siempre. Entonces, por ejemplo, ayer fuimos a comprar juntas al Mercadona, yo le acompañaba, ahora que tiene también hijos, yo soy la madrina de uno. Y eso, entonces, pero sí, nos hemos cuidado mucho entre todos y yo creo que eso es lo que hace que aún estemos muy unidos. ¿Pensáis que por las circunstancias que estáis explicando habéis crecido o madurado de una forma un poco distinta al resto? Sí. Sí, totalmente. Sí, total. Yo Sí. normal. Ana es una inmadura, efectivamente, o sea... No, pero sí, no me ha dado problemas grandes nunca. O sea, simplemente responder algunas preguntas de vez en cuando y ya está. O sea, como toda mi vida he sabido que soy adoptada, pues tampoco nunca he tenido ningún trauma en este tema. Entonces, lo normal. O sea, soy una persona normal en ese aspecto. Lorena, que decías sí. No, con mucha rotundidad. para mí un trauma no, pero sí que es verdad que pues igual mis amigos no tenían que estar pensando cuando teníamos 12 años, ay, me llevo la ropa al cole porque hoy me toca dormir aquí o me toca dormir en casa de mis padres o en casa de mis abuelos, y yo siempre tenía que tener la cabeza muy bien de dónde tengo estos libros, dónde tengo esta camiseta, esto lo tengo aquí, esto lo tengo allí, que no se me olvide. Entonces, en ese sentido sí que pues yo creo que maduré un poco antes en el sentido de la responsabilidad de decir que no se te olvide nada. En estar, lo que se llama alerta, básicamente, claro, o sea, en estar alerta absolutamente. Y, por ejemplo, en algunas circunstancias de ¿con quién celebras la Navidad? O fechas así donde de pronto hay una clase que sea más estándar, ¿no? Y tú tengas que explicar, pues mira, con mis colegas, ¿sabes? Y que la gente haga en plan de... ¿Sabes? En plan de a ti no... Y es como, bueno, madura, tienes 14 años, quiero decirte, no pasa nada, ¿sabes? ¿Os ha ocurrido alguna cosa así, alguna anécdota? Yo creo que mejor vosotros, porque lo mío no es un... Hombre, claro, ¿no? tú imagino que a tu hijo no le dices, no, pero yo- mira, pues te voy a hacer un chiste ahora, No, pero no sabes lo que se viene. Yo sí que he Adiós. tenido navidades que he preferido pasarlas en un avión. Sí, sí. Victoria, ¿tú en tu caso? Yo, pues en mi caso, siempre me pasaba de pequeña que me preguntaban que por qué no tenía papá y yo no sabía lo que era un papá, entonces como que no sabía muy bien explicarlo y yo se lo preguntaba a mi madre y mi madre pues me decía, no, pues está de viaje o tal. Y entonces yo contaba cosas y los niños flipaban porque decían, no tiene sentido ninguno. Pero escuché una cosa, pero porque contabas historias para que no te siguiesen preguntando. No, porque mi madre me contaba una cosa que me la contaba por no tener que explicarme la movida entera y yo entendía otra porque tenía 5 años y entonces contaba unas historias que pues al final no tenían sentido ninguno y entonces los niños pues flipaban. Entiendo. En tu caso, por ejemplo, Gabriel... En mi caso siempre ha habido una sorpresa. O sea, siempre ha habido una sorpresa. Y, o sea, y ahí yo lo divido en dos, ¿sabes? En plan, la sorpresa negativa, que es como que la típica cara de...
me ha sorprendido, en plan, voy a intentar llevarlo lo mejor posible, ¿sabes? Y en algunos casos pues sí que me han intentado decir algo, ¿sabes? O como que se han intentado meter conmigo por ello. O sea, por ejemplo, algún caso que pueda ser es que a ti te hayan estigmatizado pensando que si tus padres son del mismo sexo, eso podría condicionar tu orientación sexual. Ah, no, pero eso me expande cada día, pero... ¿Sí o qué? Sí, no, pero o sea, es que no, o sea, yo les respondo que no es, o sea, no es que me hagan, o sea, por ejemplo, en mi caso tengo padres gays, no significa que yo vaya a ser gay, significa que yo en el momento que me lo he replanteado, pues he podido probar con total libertad y definirme perfectamente sin ningún tipo de complejo ni tabú, entonces... Eso es lo que me ha ayudado, ¿sabes? No... Esa frase sin respirar la ha dicho, Qué ¿eh? guay. Toma, Sí, sí, a tu me espalda. encanta. Sí, total. Claro, o sea... Y bueno, luego ha habido sorpresa positiva, como yo lo llamo, o sea, que de repente se sorprenden Qué guay. y te empiezan a preguntar y te empiezan a preguntar cosas que de verdad pues tienen, pero súper de buen rollo, ¿sabes? Que nunca se habían planteado. Y pues me encanta, ¿sabes? Siempre hablar con la gente y responderle las preguntas que tengan, ¿sabes? Y hay muchas veces que me preguntan la típica pregunta de... Pues, ¿Qué le da? Sí, eso es lo que te iba a preguntar, que daba curiosidad a la gente. justo, pues la típica pregunta de qué se siente al no tener madre. Yo al principio de pequeño no sabía nunca qué responder porque pues como nunca la he tenido o he sido consciente de que la he tenido, Claro. pues me ha dado igual, sinceramente. Pero ahora yo lo que hago es les respondo con otra pregunta y digo, ¿qué se siente tú al tener madre? Y no me saben responder, ¿sabes? Entonces, pues le digo, pues ya está, esa Hostia, es la misma Gabriel, qué respuesta. listo. Esa respuesta te la han dado un poco en casa, yo creo. No, también, ¿eh? es a base de los años, de que pues, te preguntan tanto que dices, pues no sé qué decirte, que ya pues intentas darle la vuelta, nunca mejor dicho. No, absolutamente, absolutamente. Inés, por ejemplo, en tu caso, ¿hay algún momento en el que, pues yo que sé, tu hijo esté planteando algunas cosas a través de otras experiencias que tenga cerca en la guardería o alguna cosa, o tú sientes que puedes llegar a fallar en algún momento? ¿Por ser madre soltera? Sí. ¿O piensas, o realmente no. este estigma, por así decir, que te puede implantar el resto, en ti no cala? No, sobre todo porque me he dado cuenta de que ser madres, de que muchas mujeres son madres solteras en su casa. O sea, mi madre era madre soltera. No sé si mi padre lo va a ver, pero bueno, mi madre Que lo con vea, nosotros, con la cocina, con cuidarnos, con todo, con los deberes, con preguntarnos qué tal el cole, era madre soltera. Mi abuela, que tuvo 6 hijos, es madre soltera y trabajaba y todo. Todas las mujeres en mi familia son madres solteras casadas y todos los hombres son... pues unos vagos en casa. Entonces yo me siento hasta más... Empoderada, por así sí, decir, de poder sí, haber hecho la elección de sí. no tenerte que haber ajuntado a un sapo. Sí, muchas veces esa frase que dicen de que cuando tienes hijos entiendes más a tus padres y a tu familia, pues a mí me ha pasado todo lo contrario. O sea, me conozco más a mí misma y no es que les entienda menos, pero veo más todo lo que tienen que evolucionar. O sea, yo creo que los hijos estamos para evolucionar, igual que hacer evolucionar a tus familias. O sea, tienes como Eres el deber... Charizard, un poco. El Charizard, la evolución. Exacto. Dicho lo cual, por ejemplo, vosotras entendéis la parte de vuestros padres, en plan de, o sea, porque muchas veces nosotros estamos todo el rato señalando a los padres, ¿no? En plan de, madre mía, esta gente negligente que les he sudado las absolutas gónadas y aquí me han dejado, pero ¿habéis hecho la reflexión contraria en alguna ocasión? No en tu caso, por ejemplo, Clara, sino como en plan, oye, pues ¿por qué han tomado la decisión de hacer una familia tan grande o lo que sea? ¿Habéis hecho esta historia? Sí, en plan, porque aparte de que es una propia elección, que esto cuando te juzgan, por así decirlo, o te Te pueden estigmatizan... juzgar como, por ejemplo, con algo religioso, ¿no? Te pueden vincular La a algo típica religioso pregunta. automáticamente. Claro, pero de hecho, en plan, mis padres son en plan, venimos de una familia religiosa, pero ellos, la gente siempre es opus. Y claro, en el tema opus, si lo dicen en plan, vienen de una familia religiosa, pues sí, es verdad, no es así. Pero normalmente dicen el tema opus como ya connotaciones sectaria. de es una familia mente cerrada, en valores antiguos y para nada. Entonces ya como, de hecho cuando digo no somos opus, yo ya lo aclaro, entonces hacen, vale, como un alivio, ¿sabes? Como, puedo hablar con esta persona. Claro. Entonces, sí, es lo que decía Gabriel, que hay como 2 tipos de sorpresa. La sorpresa de, ay, qué guay, yo siempre he querido más hermanos, qué locura, Claro. no sé qué. O la de, pues, los típicos
chistes que dicen, sobran un poco, pero bueno, es lo que decía, me entra por uno. O sea, nos lo han dicho toda la vida, entonces... A lo mejor mira a ver que es envidia, también te tengo que decir. Que no tenían tele tus padres, que son conejos, que dices, hace falta estos comentarios. O así va el planeta, cosas así, por tener tantos hijos como sobrepoblación y tal. Entonces, al final es una elección que dices, está también quien quiere tener 10, 1 o quien no quiere tener. Absolutamente. Que ahora hay mucho, que ahora la natalidad ha tirado de freno de mano la gente. Sí. Es que hay mucha precariedad, entonces, pues bueno, oye, pues por los que puedan, claro está. Lorena, en tu caso, por ejemplo, ¿has hecho alguna reflexión en torno a ver, yo ha sido un poco también mi elección. Yo siempre he tenido bastante voz a la hora de elegir y poder decir, pues prefiero estar aquí, prefiero estar allí, así que tampoco me enfadaba con ellos ni decía, ay, ¿por qué han hecho esto? Bueno, no sé. O sea, creo que no tomaron la decisión bien a la hora de decir, ¿nos llevamos lo suficientemente bien para tener un hijo? No. Porque ellos se divorciaron Me hace gracia que lo digas con una risa, ¿sabes? En plan de, ya, esto se lo tendríamos que decir ahora mismo a mucha gente, claro. Pero claro, o sea, quiero decir, mis padres no son ni de lejos los únicos, o sea, ahora mismo casi es la norma los padres divorciados más que los padres que sigan juntos, entonces creo que, no sé, también se les presionaba mucho en su momento a tener hijos, a ser padres, mis abuelos por ambas partes también les presionaron mucho, entonces claro, ahí ya entran en juego otras cosas, o sea, mis abuelos también querían, sí, juntaros, tener hijos, no dejar. Yo creo que eso también fue la manera en la que ellos tomaron la decisión. Sí, claro, estamos haciendo lo que hay que hacer porque es lo que dice la sociedad que hay que hacer, hay que juntarse, hay que tener hijos, hay que ser una familia y luego, claro, llega un bebé y un bebé pues son responsabilidades y hay que saber llevarlas. Y claro, pues es el foco de muchos conflictos, así que al final para algún lado tenía que salir y se divorciaron y ellos siempre lo han llevado muy bien, así que en ese sentido tampoco me enfado con ellos. Ellos, además, mis compañeros de clase pensaban que estaban juntos porque cuando eran las reuniones del cole iban juntos, todo, se llevaban, dentro de lo mal que se llevaban, delante mía se llevaban muy bien, así que tampoco tengo por qué enfadarme con ellos. No, pero bueno, me parece muy interesante que hayas hecho o sea, ya un poco con una visión un poco más adulta, ¿no? Sí. Pues ese ejercicio de empatía. Victoria, ¿cuál dirías que es tu superpoder como miembro de una familia diversa? Mi superpoder, yo creo que justo lo que acabamos de hablar, el ponerme en perspectivas que no son la mía, a lo mejor. Estoy muy acostumbrada. Porque, claro, toda tu vida te preguntas, tío, ¿por qué soy yo diferente de los demás niños? Y como te lo preguntas tanto, pues al final adquieres ese superpoder de ponerte en el lugar de qué ha podido pasar. Y eso te hace, yo creo, entender mucho mejor a tus padres y a cómo actuaron en su día y por qué ahora está toda la situación donde está. Y también de comprender que al final tus padres siempre tienen la mejor intención en su mente y no quieren... Ojalá, o sea, si fuese por ellos, ojalá no se hubiese liado tanto como se ha liado, pero esta es la situación y han hecho lo mejor que han podido con ella. Yo creo que nos hace ser más empáticos. En general, a las personas que no vivimos en la norma, por así decirlo, nos es más fácil ponernos en el lugar de otras personas que no están en la norma. Creo que a las personas que están en la norma cualquier cosa les sorprende y a las personas que no, siempre es como que nos lo tomamos de otra manera porque como nosotros ya no lo estamos, es como que cualquier cosa nos parece normal. Sí, mira. Yo ahora, por ejemplo, con Ana, que estábamos en el Zoom, nos hemos entendido en 3 segundos. Yo creo que es precisamente por esto. Sí, o sea, estábamos Victoria y yo hablando y yo estaba hablando de mi caso, como quien habla de, pues como decía ella, de ir a comprar el pan súper natural y ella estaba como, guay. Y pues ella me estaba contando su caso a mí y a mí me parecía súper extraño, pero claro, porque nuestro propio caso lo tenemos tan interiorizado que es como que me entra por un oído y me sale por el otro. Sí, soy adoptada. Sí, están separados. Sí, no sé qué. Entonces, los casos de los demás nos parecen raros, pero aún así siempre somos capaces de entender el resto de situaciones porque sabemos que hay muchas cosas raras en muchas familias. O sea, no todo es lo que nos han presentado desde niños y pues eso, el superpoder, pues poder entender a todo el mundo y poder aceptar a cualquier tipo de familia. Y no necesariamente a base de golpes, ¿no? Por así decir, o de malos comentarios, sino porque te hayan educado efectivamente en diversidad y en entender y en hacer esa reflexión.
Claro, tu familia es así, tus padres somos nosotros, tienes padres en China, padres biológicos. Otra persona, nosotros somos 2 hombres que tenemos un hijo, otra persona. Entonces tú dices, vale, pues aparte de este modelo de familia está el mío. Y si está el mío, pues a lo mejor está el de otra persona totalmente diferente. ¿Sabes? Entonces como que abres tu mente a todos los tipos de familia que pueda haber. Sí, Sí, mira, yo lo que iba a decir antes es que mis padres están en una asociación de padres gays, madres lesbianas y bueno, un poco de todo. Y claro, yo aparte de lo mío es que he visto un montón de casos, ¿sabes? En plan, entonces ya nada me ha resultado raro, ¿sabes? Porque, pues yo qué sé, ves mucha diversidad y sobre todo cuando eres pequeño y cuando ibas pues, a las típicas reuniones o los encuentros de familia y tal, todos los niños... Es que era muy gracioso, íbamos tal, a uno nuevo que conocíamos tal y le decíamos, ¿tú qué tienes? y claro, y cada uno... Qué graciosos ellos. Como cuando hemos venido. Justo, ¿Por qué estás sí, aquí? sí. Literal. Y claro, y al fin y al cabo, pues ves tantas cosas que estás curado de espanto. Y también desde muy pequeño, ¿eh? Claro, claro, eso es el factor más importante, es que pues, desde que tengo memoria, pues no solo tengo mi familia, sino he visto un montón de familias, amigos de mis padres, conocidos del instituto, lo que sea, ¿sabes? Entonces, también te da eso, lo que comentabais, que te abre la mente, ¿no? Un poco a más opciones. En el colegio... Claro, yo por... Sí, oye, perdona, Ana, dale. Que yo tengo una hermana que es adoptada, no somos hermanas de sangre, es otra persona que era de otro sitio de China y la han adoptado y hemos vivido juntas desde que tenemos 3 años. Y cuando mis padres fueron a adoptarla, que fui yo también con ellos, las familias que coincidimos éramos todas de Galicia, entonces desde el 2004 que se adoptó a mi hermana hasta ahora, pues siempre quedábamos una vez al año. Entonces, pues claro, yo conozco a muchas personas más que están en mi misma situación y gente de Galicia que no era como de la tanda de mi hermana, que también tiene niños y niñas adoptados y nada, eso, pues como Gabriel, que hablas con gente en tu misma situación y es como que te sientes raro porque hablar con mucha gente de este tema que ha vivido lo mismo es raro, pero en el fondo dices, joder, es que me estás entendiendo a la perfección lo que estoy explicando, ¿sabes? Y nada, eso, yo crecí con esa gente un poco y desde pequeña vi que había muchísima gente adoptada y que era súper guay, que era normal, que era guay. Totalmente, Clara. ¿Esto crees que se enseña en los colegios? O sea, ¿tú has recibido una formación o algún tipo de, yo qué sé, en el que se normalicen familias pues, diversas, alternativas, fuera del modelo convencional? Yo no recuerdo. Yo creo que esto ha sido más por la sociedad, redes sociales, porque yo no recuerdo una clase ni nada, ¿sabes? Tampoco han hecho nada en contra, pero tampoco te lo introducen. Entonces yo creo que ha sido más por el día a día y vivir y conocer a gente. En tu caso, Inés. Yo veo que a mi hijo ya le están inculcando estereotipos desde muy pequeño. Fíjate, ahora, a día de hoy. Sí. Me pregunta, o sea, él cree que mi padre es su padre. O sea, Anda, es su abuelo. Ah. Entonces le llama papá, le llama abu, le llama Juan, le llama de todo, ¿no? Pero sí que, como ha visto que a sus amigos le recogen su mamá y su papá, ya asocia directamente, debe ser un poco instinto humano, ¿no? O sea, el instinto de supervivencia. Y dices papá y mamá. O mamá y papá. No sé por qué se dice siempre papá al principio, me pone de los nervios. Pero... ya me ha preguntado varias veces papá, sus amigos también, mis primos pequeños que tienen 3 años, me preguntan dónde está su papá, o sea, ya es que estás abocado a que se lo vas a tener que explicar en algún momento y que no lo va a entender, o sea, que realmente por la sociedad en la que vivimos y el contexto no... Siempre va a estar como esa tara que va a haber que superar poco a poco porque va a tener la sensación, igual no, espero, de que le falta algo. O sea que, bueno... Sí, Victoria. Sí puedo contar, en plan, yo me he criado con, pues eso, solo con mi madre hasta los 9 años y me lo explicó cuando era pequeña y yo hasta los 9 años he sido completamente feliz y una niña con una vida completamente... normal y yo me sentía súper completa, o sea que por si te sirve de tranquilizador, pues yo no estoy traumatizada en ningún sentido. Sí. Que yo quería puntualizar una cosa en esto de los estereotipos, que es que sobre todo en los colegios, de formas muy inconscientes, como que se inculca y es como... porque
pongo un ejemplo, ¿sabes? Yo en todos los institutos, en todos los colegios tal, me han dado un dossier para que firmen mis padres y siempre había una casilla para padre Mamá y papá, sí. y otra para madre, ¿sabes? Y mis padres, pues, tachando la de madre y poniendo padre, o sea que es muy simple, pones padre, madre, tutor legal, en las dos. Claro, en todas. ¿Sabes? Y pues yo qué sé, en plan, pero que no se hace, ¿sabes? Y pues desde ves eso, luego ves el típico libro que aparece una familia pues con Sí, madre, el padre, Word Book, hermanos. claro. O simplemente, yo qué sé, o sea, es que... Día del Libro de padre y día de biología. la... Día del padre, día de la madre. sí, bueno, sí, yo en sí. el Día del Padre doble, ¿sabes? Y en el Día de la Madre con los brazos cruzados. Yo en eso Pero- tuve mucha suerte. En mi cole hacíamos Día de la Familia solamente. Así que estaba muy bien. Yo cada año le daba el regalo a uno, al que le tocaba y ya está. Porque yo la verdad es que en ese sentido también he tenido mucha suerte porque mi cole era muy moderno, tenían un pensamiento muy actual y ellos desde siempre nunca quisieron hacer Día de la Madre. Ni, además es que siempre nos decían, ¿no vais a hacer nada por el Día del Padre? No, porque es que hay gente que no tiene padre, hay gente que no tiene madre, hay gente que no tiene ninguna de las dos, o sea, y allí hacíamos Día de la Familia, y allí hacíamos un regalito, 2, 3, pues si llevábamos arcilla y tú querías hacer 3 porque querías hacer para tus primos, pues, y cada uno hacía pues lo que tocase ese año y ya está. ¿Qué cosas se podrían cambiar que ayudes a hacer las cosas más sencillas, Clara, para la peña que viene ahora? Pues eso, inculcarlo ya en... ¿Las desde- casillas? ¿Lo hemos anotado? No darlo Desde- por hecho. Es que el problema es que lo dan por hecho. O sea, yo creo que tampoco lo hacen aposta. Claro, yo creo que no son conscientes de estos detalles, pero que son mini detalles que marcan la diferencia. Sí. Entonces, al final, eso yo creo que ya desde casa y desde el colegio, porque al final es la educación que recibimos. Oye, Victoria, tú has hablado de la madrastra antes de Cenicienta. ¿Y tú has sentido alguna vez, por ejemplo, no sé si de los presentes, has sentido representada su historia en el ámbito audiovisual? Que también crecemos con ello, claro. Entonces ahí podría ser, por ejemplo, también un pequeño gesto, ¿no? Sí, yo, vamos, no lo he visto nada. La representación que siempre reciben las madrastras es terrible, de esta que te viene a romper la familia y se lleva a tu padre y a ti te trata en plan, ponte a limpiar los baños. Y a mí es que lo primero que me preguntan siempre, ahora ya no tanto, porque creo que sí que con las redes sociales ha cambiado mucho esa visión, pero durante toda la ESO, durante todo el bachiller incluso, pero tu madrastra es buena, te trata bien. Joder, tío, pues, ¿cómo me va a tratar mal? No sé. Sí, es un poco demencial, la verdad. Y dicho lo cual, ¿os apetecería a vosotros formar vuestra propia familia? En algún momento tocará, sí, ¿no? ¿Sí, A os mí sí. apetecería? ¿Ana? A mí sí, a mí claro. A mí sí. Yo sí. Yo, en plan, siempre he dicho, antes decía 5 hijos, ahora 3, y ahora teniendo a mis sobrinos, digo, A pues lo mejor quizá 0,5. me lo voy a pensar esto, porque digo, está muy bien eso de ser tía, porque los tienes un ratito, te lo pasas muy bien y los quieres mucho, y luego a los padres. Llora mucho a los padres. Ese es el contra de ser hijo único, que tener sobrinos me va a costar. Ya, Sí, a ya, mí yo también soy también. hija única, es verdad. Y es que cada vez vienen más, ahora tengo 6 ya. Ahora ya tienes 6, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Madre mía, eres madre por usucapión casi, qué barbaridad. O sea, qué locura. ¿Cómo os imagináis vuestra familia? Yo, el sueño americano, a mí me encanta. Lo típico, pues el perrito, la casa grande. O sea, estamos hablando de romper estereotipos y en plan, te quiero mi chaleto, mi bandera, mi... Sí, no, yo para eso sí que es verdad, soy muy clásica, o sea, es con lo que sueño. O sea, que si luego no se da, yo tengo claro que quiero tener hijos, me da igual si en ese momento, cuando se da, tengo pareja, pues será con mi pareja, y si en ese momento no, pues seré yo sola, pero yo hijos quiero tener, eso lo tengo clarísimo. O pueden ser hijos también adoptados. Sí, claro, o sea, eso me da igual, si el día de Eso. mañana se da la ocasión, o sea, creo que lo que me llegue, no sé, creo que algo estará preparado para mí, lo que se dé, me parecerá bien. Victoria, ¿tú quieres montar tu familia? ¿Tu Yo squad? estoy completamente, mi squad, sí, yo estoy completamente de acuerdo con Lorena. No sé si va a ser con un hombre, con una mujer, si voy a adoptar, si los voy a tener yo o lo que sea, pero lo que tengo claro es que quiero tener hijos y sí que me haría ilusión una familia grande. No sé qué tipo de familia, pero grande, porque es verdad que yo siempre, pues mi familia ha sido pequeñita, que estoy completamente agradecida, pero sí que tengo esa ilusión de Yo tener... también. O sea, sí, igual. Pero no sé, claro, no sé si será, no sé cómo será, pero quiero que se dé. Oye, y nos da reparo la precariedad que hay, el mundo que se está yendo a la porra y Sí, todas estas Sí, cosas. es que voy a ser rica. Ah, vas a ser rica, Victoria, fíjate. Anda, ahí lo tenemos. Nos da así un poco de vértigo.
Yo sí. Sí, a ver, da vértigo, pero bueno, yo creo que lo más importante, al fin y al cabo, es ser feliz un poco como puedas. Ay, Gabriel. No, qué no, a ver, mono. es que vamos a ver. Es una chuchería, es un peluchín. ¿Eh? Es verdad. No, pero a ver, yo qué Ser sé. feliz es lo importante. O sea, es la por verdad. mucho dinero que tengas, si estás triste, pues no sirve de nada. O sea, Efectivamente, ¿no? Y el dinero no lo da, ya ayuda, ¿eh? También te tengo que No, a ver. Ayuda mucho. Da un Creo que empujoncillo. es importante porque la tranquilidad muchas veces pues, hace que no tengas ansiedad, que no tengas otros problemas, que el dinero sí soluciona. Pero o sea, creo que hace falta una base y luego ya importa lo que tengas un poco en la cabeza. O sea, hace falta una base Un poco, sí. Principalmente. Pero sí, creo que una base económica es necesaria también para ser feliz. O sea, no para ser feliz, pero sí para no tener preocupaciones que te hagan ser infeliz. O sea, creo que un poco así, sí. Oye, Inés, una cosa, ¿y tú, por ejemplo, en algún momento te imaginabas formar tu familia como la has formado? No, pero porque además no soy nada de pensar en el futuro, no me gusta nada pensar en el futuro, imaginarme un futuro tal. O sea, todas esas ilusiones para mí nunca, siempre he sido muy... No sé si negativa, pero como no quiero pensar en ello. Cortoplacista, más de lo que hay es que ahora. no sirve para nada pensar en ello porque luego la vida o te da una hostia o te cambia la vida por completo. Entonces, es mucho, yo me dejo fluir y que venga lo que venga. A mí me encantaría vivir en una casa con un huerto en el campo y no necesitar de guay. nada, ser autosuficiente. Eso es lo que me gustaría. Y me da sí. igual si tengo hijos o no, no sé. Yo Hombre, solo hijos ya quiero tienes eso. uno. Ya tengo Inés, más mira, a ver, hijos. que es que, no, claro. más hijos, más hijos. Vamos a ver que me estamos vayan aquí con el hablando huerto. De, en plan de, joder, qué bien, qué bien nos hemos educado todos, cero traumas, No. y tú en plan de, no tengo hijos. No, sí, no quiero más, no quiero más. Dicho lo cual, ¿creéis que todas estas estructuras de las que estamos hablando cada vez están más reconocidas socialmente? ¿Vuestros entornos lo entienden? ¿Son cosas, o sea, os hacen preguntas normales? ¿O todavía nos queda mucho trabajo por andar? Ana, Victoria. Hacen preguntas rarísimas muchas veces. A ver, dime O sea, una, pero es lo Ana. que- A mí también. Dime una, pues... ¿Cuándo te dijeron tus padres que eres adoptada y cómo, por ejemplo? O sea, cosas súper que no vienen a nada nunca, ¿sabes? Ya, es un poco íntimo eso, ¿no? A lo mejor, o sea, que eso es como más por el morbo de la historia. Sí, sí, sí. O sea, la mitad de las preguntas es por el morbo. Es lo que decía Gabriel antes, cuando hay gente que ves que está interesada y que de verdad lo hace con buena fe y que pregunta, pues a mí no me importa para nada contestar porque no es nada de lo que me tenga que avergonzar, es un tema que se puede y se debe de hablar para que la gente conozca y abra su mente como lo hemos hecho nosotros con nuestras familias. Pero otra cosa muy diferente es cuando preguntan cosas con ese cotilleo y para sacar información, para cotillear, para comentar luego. O sea, eso es muy diferente, pero bueno, en general, normalmente, en mi caso, no me suelen hacer preguntas en plan bien, suelen ser en plan cotilleo. Ah. Pero bueno. O sea, que todavía queda bastante por educar a nivel social. Sí, porque bueno, estoy acostumbrada. Clara, Sí. ¿cómo crees que podremos ayudar entre todos? Bueno, iba a decir a mí algunas preguntas que dices, pero es que encima lo dicen en serio, me dicen, pero ¿te sabes todos los nombres de tus hermanos? Y es como, pero lo dicen preocupados, ¿sabes? Y es como, sí. Interesante lección. Cuando les digo que ya me sé los cumpleaños, ya next level esto. Los cumpleaños ya es más difícil, porque algunos hermanos míos no se lo saben bien, pero es una pregunta, ¿cómo no me voy a saber si ya me sé de esta sala? O sea, es muy fácil. Y bueno, yo cuando digo tengo 10 hermanos, yo ya... Hay 9 hermanos, perdón. Yo ya le digo 6 chicas, 4 chicos. ¿Sabes? Preguntas que ya sé que me van a hacer. Todos del mismo padre, no hay gemelos. Y ellos, vale. Y ya se o sea, quedan que ya ahí. llegas así como con esa especie de carta, ¿no? Sí. Oye, y estamos hablando de todas las cosas maravillosas que os han dado vuestras estructuras familiares diversas y algunas cosillas que cambiaríais, Gabriel. A ver, algunas cosas a nivel sociedad. No, a nivel tu estructura familiar. A mí, que si cambiaría algo. Sí. No. Qué bonito, Gabriel. No, es que Muy ¿por qué bien. voy a cambiar algo? No, tengo... No, pero alguna cosa que yo que sé, que digas tú, pues yo que sé. Pues a lo mejor que me echas en menos broncas. Pues yo qué sé, a ver, o sea, yo, pues las broncas al fin y al cabo me han definido tal y como soy ahora, ¿sabes? Y pues yo pienso que de la forma en la que lo han hecho perfecto, ¿sabes? Yo me veo bien. Entonces, pues ya está. Es que Ay, no qué hay que, no hay que bonito. cambiar. Bonito.
O sea, está siendo el orgullo de dos padres que nos están viendo ahora. Hombre, pero bueno, un saludo, papá. Anda, claro. Y nada, pues eso. Hijo mío, que bien educado, de verdad. Por favor. Ya ves, ¿eh? Ya, ojalá... Estoy sorprendida. Ojalá yo, en realidad. Ojalá yo lo haga también. No, pero a ver, yo qué sé, siempre me han educado pues en pues, la libertad individual un poco, ¿no? Pues sobre todo abrir la mente a que hay cosas distintas a la mía, obviamente, ¿sabes? Pero no, pues tema de cualquier tema, ¿sabes? Y con mis padres siempre he tenido la libertad de hablar todo lo que he querido, ¿sabes? En la cena, ¿sabes? O sea, temas variopintos y de distintas... O sea, y pues eso, me han acostumbrado a no tener ningún tapujo, al fin y al cabo. Que siempre tienes algo, ¿no? Pero vamos, que a grandes rasgos, pues... O sea, me recuerda a la típica serie americana en plan que tú llegas y hablas con tus padres y todo guay. O sea, me encanta. Eso no lo he visto nunca. Bueno, ¿alguna dificultad? ¿Ha habido alguna dificultad? Sí, a ver, tenido? yo siempre de pequeño he sido muy travieso e inquieto, ¿sabes? Entonces ha habido mano dura. A ver, o sea, cuando han tenido que ser estrictos, pues lo han sido y como los que más. Y cuando hemos estado tranquilos y ha sido hora de estar relajados y tal y darme alguna libertad, pues... sin dudarlo tampoco, ¿sabes? Como que tira y afloja y tal. Lorena, ¿y alguna dificultad que hayas encontrado tú? Pues que en el tema de los permisos, mamá sí, papá no, mis abuelos no, sí. Entonces era como, le pido permiso al que sé que me va a decir que sí. Pero claro, luego muchas veces era, no, pregúntaselo a tus abuelos, no, pregúntaselo a tu madre, no. Y era así como, bueno... Entonces, claro, era como que muchas veces en cosas en las que ellos no están para nada de acuerdo, tenían que buscar una manera de estar de acuerdo. Yo decía, no, sí, es que mamá me ha dejado, o sí, es que papá me ha dicho que sí. Anda, que te lo inventabas. No, o sea, si ellos me habían dicho que sí, yo lo decía, no, o sea, sin inventármelo. Pero claro, o sea, ellos me decían que no, yo decía, ya, pero es que mamá me ha dicho que sí. O sea, había algunas herramientas, por así decir, de inteligencia emocional que desarrollaste un poco de forma precoz. Sí, había que... Bueno, mi madre me decía que era muy manipuladora de los sentimientos, porque... Mira, tía chula. Porque me decía, no, claro, es que me estás diciendo esto para que te diga que sí, porque sabes que te iba a decir que no. Pero bueno, aquí cada uno. Victoria, ¿alguna dificultad que te hayas encontrado, que haya entrañado tu historia? Pues yo creo que en un principio nos costó un poco entendernos a mis padres y a mí. Al final yo llegué a mi casa con 10 años, con una personalidad formada y tanto mi padre como su mujer no me conocían de nada, porque es que nos conocimos cuando yo tenía 10 años. Entonces creo que me costó mucho hacerme a un modo de vida nuevo, a un modo de aplicar la disciplina nuevo y a un modo de entenderlo todo nuevo. Y al principio pues hubo muchos roces. Yo pasé una adolescencia un poco curiosa, vamos a decir, pero afortunadamente eso me ha hecho también tener mucha flexibilidad mental hoy día y no lo cambiaría por nada, la verdad, porque me siento que actualmente soy una persona como muy abierta a todo y eso me parece muy guay. Hija mía, qué bien, la verdad. Inés. A mí, bueno, ya de por sí mi familia no era el clásico estereotipo, con lo cual, porque aunque sea un padre y una madre, no era como padre y madre y estamos en el mundo de yuppie y todo fenomenal. O sea, entonces me he criado como con unos padres divorciados que viven juntos, con lo cual yo la verdad que... Se me acaba de olvidar la pregunta. No, era un poco dificultades que veas que entraña, pues por ejemplo, de cara al crecimiento de tu hijo, de qué dificultades te estás encontrando y cómo las estás resolviendo, o incluso efectivamente respecto de tu propia vivencia. Sí, pues que yo creo que todo lo que he pasado me ha hecho prepararme para en donde estoy ahora. O sea, realmente me veo mucho más... Ahora que estoy trabajando de profesora de secundaria, de bachillerato, que tengo un hijo, o sea, soy de 2 años, soy madre soltera, no tengo ayuda, no tengo... Y es muy joven también. Y bueno, sí, tengo, no sé si soy vieja, hace 100 años hubiera sido... tu edad ya, porque está todo el mundo en vilo. Tengo 27 años, pero hace 50 años ya eras vieja, con 27 años. Sí, mujer, pero es que hace 50, pero estamos a 2022. Vale. Tengo 27 años. No, bueno, pues soy joven. Bastante. Y la verdad que creo que gestiono muy bien el estrés y... tengo un día de mierda, pero al día siguiente digo, a tomar por culo y ya estoy bien. O sea, no sé, que sé llevar bien la frustración. O sea, que bueno, que todas las dificultades que veo las veo como una oportunidad para
para aprender a pasar más de todo. Hija mía, pues qué bien. Oye, como ya vamos a ir cerrando un poquito el programa, chicos, si os parece bien, lo que vamos a hacer es como una pequeña ronda pues reivindicativa, alguna cosa que echáis en falta, pues yo que sé, a nivel institucional, a nivel social, que se implementen precisamente en las aulas una conversación para bueno, pues tener en cuenta estos modelos, algo que le queráis decir a esos amigos de otra gente que tenga familias diversas. En fin, una pequeña reivindicación, alguna cosita que echéis en falta. Empiezo por ti, Gabriel. A ver, pues reivindicación, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer pues, es educar a la gente, ¿no? Y sobre todo cuando son pequeños, pero aún así puedes aprender teniendo 50 años. Entonces, yo creo que es un poco la forma de educar, ¿no? Entonces, tenemos que educarnos en plan, desde pequeños, tal. Y también siendo, o sea, se tiene que hablar, ¿sabes? Y tiene que haber visibilidad y toda la que pueda ser, ¿sabes? Pero también, o sea, yo opino que tendría que ser un poco más normalizada, porque siempre que hay, por ejemplo, estáis haciendo un episodio para... Especial. Claro, no debería ser algo especial, debería ser tendría que lo ser algo normal, más tranquilo, que ¿sabes? se dé por hecho. Y, en plan, y así la gente como que lo vería como sin tanta etiqueta. Tabúos, sin tanto morbo, lo que sea. Exactamente. Y pues bueno, pero eso, yo creo que lo más básico es enseñar a nuestros pequeños que hay muchas cosas, y en el colegio el primer lugar, ¿sabes? En el colegio, que fíjate lo que nos contaba Inés, que no van tan las cosas avanzadas como pensábamos. No, si es que, a ver, en ciertos marcos, ¿sabes? Estamos muy retrasados. Y pues, o sea, lo ves y lo respiras en el ambiente un poco, ¿no? En plan, tanto en la sociedad, en la política, en la tele, en todos lados, como que siempre encuentras una parte súper liberal y tal, y luego otra súper cerrada. Entonces tenemos que buscar una igualdad y una fusión entre esas dos partes, así, para estar un poco más o menos todos, ¿sabes? Sí, equilibrado. Sí, ¿sabes? se entiende perfectamente. Vale. Clara. Yo creo que es eso, el problema es el desconocimiento y aunque esto es como especial, al final es especial porque falta esta visibilidad y al final, ¿quién lo entiende? ¿Quién está alrededor y quién vive alguien de cerca? Que todos mis amigos lo han entendido perfectamente y no es nada, nunca ha estado estigmatizada, ha sido más por gente que no me conoce tanto. Entonces yo creo que hay que romper reglas y eso, y educar desde pequeños. Yo creo que es la base de la educación. Sí. Vicky. Yo, bueno, por no repetir lo que han dicho ellos dos y añadir algo aparte de eso, creo que la curiosidad es normal, pregúntame todo lo que quieras, pero educación. Dentro del respeto, o sea, lo que decía también Ana, está genial que me preguntes, pero no vayas a por morbo, no vayas en plan, uy, ¿tu madre y tu padre cómo fue que se conocieron, tal? Te da igual. O sea, pregúntame lo que quieras, pero desde el respeto. Pues efectivamente. Ana. Nada, yo lo mismo que ellos, respeto, educación desde que somos pequeños, abrirle la mente a los niños y que cuando alguien te diga que es adoptado, pues que no sientas pena porque es algo genial. Absolutamente. Mira, que eso qué bonito lo que acabas de decir, que no se victimicen a las personas que bueno, pues viven una realidad distinta a la tuya, eso está claro. Es una suerte, o sea, realmente no es una pena, para mí es una suerte estar aquí, si no sabe Dios dónde habría estado. O sea, suena duro, pero es que es así. Absolutamente, absolutamente. Lorena. Yo creo que hay que naturalizarlo, o sea, lo que hay que hacer es no darlo por hecho, como lo de las notas o los papeles para firmar, simplemente hay que dar las opciones variadas para que nadie tenga que, o sea, que para que un niño de 2 años no tenga que ir a preguntar a mamá que por qué no tiene papá o por qué no, simplemente que se naturalice, se dé por hecho, que creo que también el problema es que en el cole, pues, los profesores tampoco son conscientes, porque si ellos también vienen de una familia normativa, pues claro, ellos tampoco son conscientes de las situaciones que tienen muchas veces sus alumnos. Entonces creo que primero hay que educar a los profesores para que los profesores puedan educar a los niños. Buf, ahí hay tarea, ¿eh? Ahí hay tarea. Totalmente, porque no existe un examen psicológico a los profesores antes de cogerles en el colegio, o sea que hay de todo. Pero yo creo que todos estos patrones familiares se van absorbiendo de generación en generación y es lo que yo he visto en mi familia, tanto lo positivo como lo negativo, y creo que ser consciente de que esos patrones los has absorbido y tienes que deshacerte de ellos y liberarte de ellos es lo que te va a hacer abrir la mente, ¿no? O sea, porque al final tú vives en
en tu casa y es un poco como tu jaula, ¿no? Para bien y para mal, donde te inculcan todo, o sea, cómo ves el mundo, ¿no? Entonces, cuando tienes un problema en esa jaula es cuando aprendes, no estoy diciendo que la familia sea una jaula, por favor, tampoco me malinterpretéis, pero cuando tienes problemas es cuando realmente abres la mente, ¿no? Si tienes una familia normal y corriente, muchas veces vas por la vida sin abrir los ojos. Entonces creo eso y luego más permisos para las madres trabajadoras, madres solteras. Brava, sí. Permisos que dicen que hay, no hay ninguno. O sea, no hay ninguno teniendo en cuenta de que si pides uno, no te vuelven a coger, no te renuevan el contrato. O sea que... Sí, efectivamente. Que, o sea, que haya una, o sea, que tienes que hacer como que... Sí, laboral, de verdad, y unas sanciones a aquellos empresarios que no te permiten un permiso. Hay muchas leyes, pero no se aplican bien, que es el problema. O sea, las leyes están, pero luego a la hora de aplicarlas no funcionan. Y ese es el problema, porque sí, es una ley para que una madre pueda ser madre, para que tenga sus permisos, pero claro, luego eres madre y te despiden, o sea, no sé, al final es que sí, eso, no o sea, aunque están las pero leyes, el año que viene no tienes trabajo, o sea, me refiero a hay formas de hacerlo. No llegan a su fin. Nosotros, como siempre desde aquí, intentamos dar un espacio para visibilizar lo invisibilizado y que efectivamente llegue también a cuantas más familias normativas mejor, para que también aprendan a hacer una mejor convivencia a todos los que tenéis una realidad disidente. Y dicho lo cual, pues muchas gracias por haberos, insisto, prestado de nuevo. Nos vemos en el próximo día, hijo, que ya no sé ni en qué día estamos, ya si martes, jueves, 27, 35, ¿qué más da? Es un número. Se os quiere mucho a todos los que nos escucháis y veis. Y nada, pues dejad por aquí vuestros comentarios o en gameplays@rtv.es. Fíjate, ese correo electrónico que yo pues no he visitado nunca, pero que estoy segura que mis compañeros, un equipo maravilloso que nos acompaña siempre, sí que lo hace. Nos vemos pronto.